Hola chicos, bienvenidos a este tercer video tutorial respecto a la unidad número 3 del ramo de programación de algoritmos para redes, donde hemos trabajado con Python y Cisco Packet Tracer para generar diferentes desarrollos en el cual hemos ocupado dispositivos dentro de este marco de lo que son las IoT, el Internet de las Cosas, para ir utilizando dispositivos para encender switch, para encender dispositivos. Sin embargo, en el video de hoy vamos a complicar un poco más esta relación y vamos a establecer que en lugar de utilizar un switch simplemente, vamos a hacer que las luces se enciendan en una determinada hora. ¿Sí? Para eso entonces vamos a utilizar el mismo proyecto que venimos trabajando en el video anterior, pero lo vamos a transformar y en lugar de que estas luces estén programadas al interruptor, sí, vamos a pedir que esto se encienda cuando, por ejemplo, sea una determinada hora del día. Para trabajar con esto, primero vamos a borrar este contenido. Vamos a generar la función de nuevo. Vamos a mantener la otra estructura exactamente igual, solamente que nos vamos a enfocar en la parte de cómo vamos a trabajar con la variable tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es utilizar esta variable para ir capturando lo que es el tiempo, me refiero al día, el mes, el año y la hora actual. ¿Sí? Si ustedes se fijan acá abajo, actualmente estoy al 29 de noviembre del 2019 y la hora son las 15 con 27 minutos. 15 horas con 27 minutos. Por lo tanto, para poder trabajar con estas variables, lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero recordemos que para que una función opere constantemente y verifique y se logren encender las luces, en el momento en que yo desee, voy a tener que establecer un ciclo while true, ¿cierto? While true, para establecer en qué horario, para que haga un monitoreo constante de lo que está pasando en la hora actual. Después lo que voy a trabajar acá es una variable que le voy a poner como nombre cadena, de la cual voy a capturar desde esta librería que he importado acá arriba, desde la librería time. Voy a llamar a la función que se llama setime. Ese setime no es otra cosa más que la fecha que es actualmente, la fecha y hora actual. Por lo tanto, para poder ir entendiendo lo que está pasando acá, vamos a ir desglosando poco a poco este manejo de la fecha, ¿sí? Y así para lograr al final una comprensión de cómo puedo llegar a cambiar esto en una hora determinada. La cadena entonces voy a imprimirla con un print cadena. Cadena. Si ejecuto esto, lo coloco run, se van a dar cuenta que acá abajo se está imprimiendo constantemente Friday, noviembre 29, 15 con 28 minutos, con 29 minutos del 2019. Como es un ciclo, esta información se está imprimiendo constantemente, eternamente. Entonces va a ir cambiando según la hora y la fecha actual. Entonces esta primera cadena, SSTime, me devuelve todo el texto completo. Sin embargo, esta variable no me va a servir si es que yo quiero trabajar, por ejemplo, solamente con la hora. Si yo quisiera capturar la hora, voy a tener que ir separando esto poco a poco. Y coloco stop. Entonces tengo que cadena me captura el valor completo. Ahora, en el siguiente ejemplo, en la siguiente parte, puede que se complique un poco el cuento para poder entender un poco, así que vamos un poco más lento. Si cadena estoy capturando la hora actual en esta línea de código, lo que voy a hacer ahora con esa cadena es dividirla. Voy a crear una variable que se llama fecha, pero esta variable no va a ser igual a todas las variables que hemos conocido, porque fecha va a ser igual a cadena.split. ¿Qué significa esto? Estoy tomando la cadena de texto que tengo acá y voy a ir cortando esa cadena según los espacios. Es decir, tengo por un lado free, que significa free day, viernes. Tengo node, que hace referencia al mes, noviembre. Tengo 29, que hace referencia al día, al número del día de noviembre. Después tengo acá la fecha, la hora, minutos y segundos actuales. Y finalmente tengo el año. Es decir, en la cadena contengo 1, 2, 3, 4, 5 valores. Y cuando utilizo la función split sobre cadena, lo que estoy haciendo es cortando, separando cada uno de esos valores en un valor diferente. Pero ojo con eso. Entonces ahora fecha no es que vale solamente un valor. Fecha va a valer cada uno de esos valores por separado. Para hacer este paréntesis vamos a ir a trabajar esto desde Word para mostrarles, explicarles lo que está pasando acá. Lo que tengo, antiguamente cuando creaba una variable, colocaba por ejemplo print, voy a poner la variable, no sé, nombre, es igual a Juanito. Entonces estoy diciendo que este nombre tiene un valor solamente, que se llama Juanito. Entonces esa representación gráfica la podríamos hacer, por ejemplo, con
un valor de una tabla. Lo que guardo acá adentro es Juanito, nada más. Entonces esta es mi variable llamada nombre. Contiene dentro el valor, por lo tanto sería completo, sería Juanito, ¿sí? Sin embargo, lo que tengo ahora es que mi variable, en este caso, en el caso de fecha, no es que tiene solamente un valor, sino que tiene varios valores. Entonces yo, por ejemplo, podría tener una variable que se llama nombres, va a ser igual, y aquí voy estableciendo diferentes valores. Por ejemplo, Juanito, coma, Pedro, coma, Camila, coma, Felipe, ¿sí? Entonces tengo diferentes nombres, me da lo mismo esta mayúscula, pero ahora esta variable llamada nombres no contiene solamente un dato, sino que lo que contiene, si se fijan, son 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, la representación gráfica ya no es solamente una posición, sino que son 4 posiciones. Eso queda acá arriba. Entonces ahora quiero que entiendan que lo que estoy guardando en nombres son diferentes posiciones. Juanito, Pedro, Camila, y finalmente estoy guardando a Felipe. Acá. Voy a guardar bien solamente el contenido del nombre, sin las comas. Ok. Entonces eso es lo que estoy guardando actualmente dentro de la variable nombres. Nombres contiene a todos esos nombres: Juanito, Pedro, Camila y Felipe. Pero para poder llamar a cada una de estas posiciones, tienen que entender lo siguiente. Esta primera posición que está acá de Juanito es la posición 0 dentro de un arreglo. Esta variable ya no es una variable que guarda un puro dato, sino que se llama, en el contenido de esta unidad, se llama arreglo. ¿Sí? El arreglo o colecciones contiene varios datos. Entonces, la primera posición de nombres llama a Juanito. La segunda posición, que sería el número 1, llama a Pedro. La tercera posición llama a Camila. Y la cuarta posición, que es el número 3, perdón, ahí sí, llama a Felipe. Si yo quisiera entonces llamar a, por ejemplo, a Pedro, tendría que escribir nombre posición 1. Ese nombre posición 1 estoy llamando a Pedro. Si quiero llamar a Felipe, llamo a nombres posición 3. Y lo que hago es llamar a esta posición, que es la posición número 3, llamo a Felipe. Entonces, de esta manera, puedo ocupar variables que van a contener harta información. Esto mismo que está pasando acá es lo que está pasando en nuestro caso, en el caso de la fecha. Fíjense acá. Estamos capturando la fecha. Voy a un poquito por acá. Tengo la fecha. Estoy diciendo que la cadena de texto, que es ctime, que contiene todos esos datos, se va a separar por el espacio. El split va a cortar. Entonces ahora fecha, fíjense lo que pasa. Fecha es un arreglo que contiene 1, 2, 3, 4, 5 datos. 5 datos. Entonces voy a insertar otra tabla, pero esta tabla va a ser de 5. ¿Sí? Voy a centrar todo esto para que quede mucho más entendible. Y voy a hacer lo mismo acá. Entonces, este nuevo arreglo, que se llama fecha, este que está acá, va a contener toda esa cadena de texto por separado. El primer dato es free, que es de Friday, que es de día viernes. Después tengo el no, que hace referencia al día de, perdón, al mes de noviembre. Después tengo a 29, que hace referencia al día. Después tengo, fíjese acá, 15 del 29. Esto va a ir cambiando de acuerdo a la hora, por supuesto. Estos son los segundos. Y finalmente tengo acá el año. Entonces, ahora la variable fecha, esta variable fecha, voy a separar esto, la variable fecha que está acá abajo, está guardando esos datos en las diferentes posiciones. La posición 0 es free, que es el día actual. La posición 1 el mes. La posición 2 el número del mes. La posición 3 sería, en este caso, la fecha, perdón, la hora y los minutos y segundos actuales. Y por último, tengo acá el año actual. Por lo tanto, fíjense, si quisiera imprimir el año actual, voy a colocar print fecha. Voy a llamar a la posición número 4. Entonces, si ejecuto esto, fíjense lo que se imprime. Ahora, stop. Imprimo primero la cadena, porque bien capturé la cadena, la imprimo, y después tomo la fecha y de la fecha imprimo solamente el año. Y ahí estoy imprimiendo el año. Entonces fecha, posición 4, me imprime el año. ¿Sí? Entonces ahora,
Como tengo esta variable de fecha que contiene los diferentes datos, voy a poder ir separando las horas. Y por ejemplo determinar que cuando sean determinadas horas del día, el sistema haga ciertas situaciones. No sé, por ejemplo que prenda la luz a las 20 de la tarde. Y así cuando está oscureciendo se enciende la luz automáticamente, sin necesidad de hacer ningún cambio ni presionar ningún interruptor. Entonces fíjense acá. Lo que voy a hacer con esta fecha entonces, ya no me interesa imprimir el año, sino que me interesa imprimir el valor número 3, que es el que está acá, la hora, minutos y segundos actuales. Ahí estoy imprimiendo la hora, minutos y segundos actuales. Con este dato, fecha 3, perdón, voy a obtener primero las horas completas. Y con esas horas voy a ir verificando cuál es la hora actual. Entonces, lo que hago a continuación es tomar esa hora. Voy a guardar primero la fecha 3 en una variable que se llama hora completa. Esta variable contiene la fecha, posición 3, para obtener solamente la hora. Entonces ya tengo la hora. Una vez que tengo la hora completa, me interesa enfocarme en cuál es la hora actual. No me interesan los minutos, los segundos, sino que la hora exacta. Son las 19 horas, son las 20 horas, y así puedo utilizar un número redondo. O podría, por ejemplo, trabajar con minutos también si yo lo quisiera. Pero en esta oportunidad vamos a trabajar solamente con las horas redondas. Dice que actualmente son las 15:37. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a capturar entonces primero los primeros dígitos, los primeros 2 dígitos de esta operación, para obtener solamente lo que es las horas. Para hacer esto, voy a llamar a otra nueva variable que se llama horas, que va a ser igual a horas completas, hora completa, y voy a llamar solamente un rango, desde el 0 hasta el 2. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, desde el 0 hasta el 2, es que de este campo, del campo de la fecha 3, estoy obteniendo toda esta información. Pero quiero que de este texto me corte solamente estas 2 posiciones, solamente la hora. Entonces estoy diciendo que parta desde la hora completa, que es casi llega hasta acá. Voy a cortar desde la posición 0, es decir, desde el principio, hasta la posición 2. Es decir, 0, 1 hasta la 2, hasta acá, eso no lo dejo fuera, y corto hasta aquí. Entonces con eso estoy obteniendo solamente la hora actual. Entonces fíjense ahora, si yo imprimo print horas, lo que la variable horas contiene son solamente los primeros 2 dígitos de este dato número 3, que sería horas, minutos y segundos. Hora entonces contiene la hora. Voy a ejecutar esto y fíjense acá, me imprime, si se fijan, voy a detener, me imprime el 15 solito porque son las 3 de la tarde. Entonces yo ahora con esa variable, como ya tengo la hora, voy a poder preguntar cuál es la hora y dependiendo de eso, encender o no encender las luces. Ya, todos estos print ya están de más, porque ya tengo lo que son las horas. Y todo este proceso de obtener la cadena, separar la fecha, obtener la posición de la hora y obtener los primeros 2 dígitos, ha sido solamente para obtener este valor que está acá, que es la hora actual del sistema. Por supuesto, si quisiera capturar los segundos, tendría que capturar más allá y no llegar hasta el 2, sino que llegar hasta el 1, 0, 1, 2, 3, 4. Sería hasta como por acá. 4. ¿Sí? 4, 5. Para obtener tanto la hora como los minutos. Entonces, voy a capturar en este caso solamente las horas. Y voy a preguntar lo siguiente, fíjense. If. Y aquí tengo que transformar las horas en segundos, porque este dato que estoy capturando aquí lo pesca no como número, sino como texto. Por lo tanto ocupo el tipo de dato int entero. Y digo que horas, que es un entero, sea mayor a 15 de la tarde, las 15 horas, and int horas menor, ¿no? Hasta las 8 de la mañana no voy a apagar las luces, no sé, a las 12 de la noche, a las 24 horas. Entonces las luces se van a encender desde las 3 hasta las 24 horas. Si este número, el de la hora, es mayor a 15, es decir, es 16 hacia arriba, y además es menor a 24, está dentro de este rango de 15 a 24, de las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche, entonces voy a encender la luz de la lámpara. Y esto ya lo sacamos. Voy a encender esta luz. Pero ya está encendida, así que después vamos a ver el cambio. Entonces, si se cumple la hora, voy a encender la luz. Y para eso ocupamos el Custom Write. Encendemos desde
Acá recordemos que esto lo teníamos, lo avanzamos un poquito. Este estaba en el digital 0 y en el switch no lo estamos ocupando, ahora no lo vamos a ocupar. De hecho voy a apagar la luz. No me funciona porque borré el código. Y por otra parte, la placa de salida, la escritura sobre la lámpara, está en la posición, creo que lo he borrado, en la posición 1. ¿Sí? Digital 1 es la salida hacia donde voy a escribir hacia la lámpara. Por lo tanto, acá voy a decir cuando en la posición 1, hacia la lámpara, esté dentro de esa hora, voy a encender la luz a un nivel 2, así la luz súper potente. En caso contrario, voy a apagar la luz. Custom Right 1,0. ¿Sí? Y acá abajo sigue operando lo mismo que hicimos anteriormente, es decir, creo la función, capturé la hora, las controlé, y abajo llamo al name, que sea igual a main, para llamar a la función que está controlando la hora actual. Entonces fíjense, estoy diciendo cuando la hora sea mayor a 15, es decir, mayor a las 3 de la tarde, después de las 3, es decir, a las 4 de la tarde, se va a encender la luz. Sin embargo, no son las 4 de la tarde, son las 3. Si ejecuto esto, la luz se apaga. ¿Por qué se apaga? Porque como son las 3 de la tarde y no cumple con la condición, entonces cae al else y se apaga la luz. Pero ¿qué pasa si yo en lugar de colocar mayor a 15, coloco mayor o igual a 15, es decir, que sean las 3 de la tarde? Entonces la luz se debería encender al colocar ejecutar. Le coloco ejecutar, run. Y si se dan cuenta, automáticamente la luz se enciende al máximo. Porque ahora la luz se está encendiendo a partir de capturar la hora. Según la hora que yo he determinado, se van a encender y apagar las luces. Entonces, chicos, lo que vamos a hacer entonces será manipular la hora del sistema para que la hora del sistema actual interfiera, o sea, la ajustemos, son las 15 para las 4. Mira, vamos a cambiar esto. Vamos a ir a ajustar fecha. Vamos a fecha y hora. Bueno, acá estamos. Ajustar hora automáticamente. No. Y establecer la hora manualmente. Okay, vamos a cambiar la hora. Vamos a establecer que son las 59. 15:59, ¿sí? Cambiar. Entonces ahora la fecha cambio. Voy a ejecutar esto. Y fíjense, la hora actual son las 15:59. Y cuando sea mayor a 15 se va a encender la luz. Como son las 15:59, entonces no se enciende la luz aún. Cuando sea las 16 horas, esto debería cambiar el estado de la relación de estos dispositivos. Vamos a esperar un momento. Voy a editar ahí el video para que calce. Ahí cambió. Como son las 16 horas, entonces ahora automáticamente se encendió la luz de la habitación. No por el switch, sino porque establecí una hora en la cual yo quiero que se comiencen a encender las luces. Y asimismo, este programa se sigue ejecutando. Cuando pasen las 24 horas, es decir, después de las 12 de la noche, va a suceder que las luces se van a apagar automáticamente. Podría establecer otra hora y así ir estableciendo procesos automáticos de encendido y apagado de diferentes dispositivos dentro de un complejo. Sin embargo, lo que podríamos hacer también es hacer que esto esté conectado también al switch. Entonces vamos a preguntar no solamente si la hora actual se cumple, sino que también vamos a establecer esto, por ejemplo, que sea esa hora. Hasta ahí estamos listos con lo que es la fecha. Voy a establecer acá un elif. Entonces digital read también voy a encender la luz, pero a menos potencia 1. Lo ejecuto y ahí se enciende. Si se fijan, puedo encender entonces la luz, prenderla, apagarla por el switch, y también se va a encender cuando sean las 4. Es decir, si se está ejecutando y cambio la hora, entonces normalmente cambiar, no sé, 16, cambiar, entonces se prende automáticamente la luz. Lo dejo automático, se apaga la luz. Entonces lo que he hecho recientemente es lograr encender la luz por switch y además por hora automatizada. Eso es lo que he logrado con esta programación. ¿Sí? Eso sería entonces en este tercer video. Como se dan cuenta, ya hemos complicado un poco más la cosa porque hemos agregado otro concepto que es el trabajo con fechas y horas, y así poder ir haciendo o provocando ciertas acciones dentro de los dispositivos que se encuentran en nuestro complejo.
Eso sería por este video, chicos. Nos vemos en el próximo video haciendo un networking, que es una red mucho más grande, en la cual vamos a establecer relaciones con otros dispositivos nuevos y ya apuntando a lo que será la entrega para la evaluación número 3. Eso sería, chicos. Nos vemos.